Bienvenidos, retomamos las charlas de Colectivo KB 2021, que estuvimos, bueno, pausados por las situaciones que estuvieron aconteciendo, pero bueno, de a poco retomando. Nada, hoy retomamos con Antonio Gemail, arquitecto, director de Gemail Arquitectura. Nos va a hablar sobre, bueno, o sea, procesos de cambio en el barrio San Felipe, 2011-2021. Así que bueno, muchas gracias, Antonio. Ahí vamos a empezar. Cualquier cosa, ahí estamos haciendo preguntas luego. Y bueno, muchas gracias. Dale. Gracias por la invitación. Y es verdad que teníamos días de como pensar la conferencia y pues digamos que acaba de ocurrir o está ocurriendo como un evento que yo creo que incluso impacta mucho el barrio, ¿no? O sea, como que, pues, también muchas de las cosas que pienso contar están un poquito filtradas por eso. Muy bien. Así que nada, digamos que pues también hay que decir que un poco de contexto, yo pues soy arquitecto y tengo como un interés muy grande pues por el trabajo con y para el mundo del arte y los artistas. Realmente eso, digamos, yo creo que es como el origen de la invitación a conversar acá. Y es que pues desde hace tiempos hacemos proyectos como con distintos ámbitos de la esfera cultural, ¿sí? Sobre todo los que se cruzan con gran complejidad o con el espacio público, digamos, entendiendo cuál es esa relación compleja que hay a veces entre el arte y la arquitectura, o más que entendiendo, preguntándonos en torno a ella, a veces de una manera como muy instrumental, de la resolución como en la factura y en la materia, a veces también como en un diálogo y como liberando algunas capas para que la obra tenga como un impacto público mayor o que pueda tener otros niveles de complejidad, ¿sí? Entonces ese viaje pues nos hizo llegar como a San Felipe hace un tiempo. Yo inicialmente incluso tuve mi taller ahí, lo compartí un tiempo en una casita como en la 75 con 23 en el 2000, entre el 2011 y el 2000, no, entre el 2013 y el 2016 tal vez. De modo que ahí todavía pues había como una situación aún incipiente sobre el barrio, ¿no? Estaba como los genes de lo que pues fue esa obra o lo que, de la promesa que siempre ha sido, digamos, el barrio, ahí ya estaba como gestándose, por lo menos ya tenía como dadas sus primeros pasos. Y eso pues nos ha llevado a hacer algunos proyectos, ¿sí? En el barrio, digamos que concretamente sí, 6 proyectos de arquitectura distribuidos y atomizados por ahí en distintas épocas, en distintos formatos, en distintas escalas. Y pues eso ha resultado como en cierta medida de tomar un pulso al barrio. Concretamente hoy vamos a hablar de 4 proyectos de esos, pero digamos que está bueno hacer una pequeña como caracterización, ¿no? O sea, San Felipe es un barrio pues particular. Yo lo quiero hablar simplemente como desde el punto de vista urbano y tiene que ver pues con planificación, digamos, pública, realizada finalizando los 50, barrios que se consolidan, que se terminan de construir durante esa década, digamos, como también cuando los extrarradios de la ciudad van creciendo, digamos que Bogotá pues es como muchas ciudades, casi como una cebolla, ¿no? Que va creciendo del centro en distintos radios y extrarradios. Hacia los 30, digamos, por ejemplo, crece hacia el sector, por ejemplo, desde donde yo estoy, que es como el Campín y esta zona, y más una década después, justamente, ¿no? Finales de los 40, 50, empiezan a consolidarse estos barrios como Muequetá, Barrio Colombia, San Felipe, hasta llegar al 80, ¿sí? Y después ya como en el corazón del 50, cuando hay como una concepción
digamos, de la arquitectura moderna mucho más afianzada en la escuela local, pues ya vienen los barrios que le siguen, ¿no? Como el Polo, por ejemplo, que ustedes ven tiene una arquitectura como característica del movimiento moderno y de, de los postulados, ¿no? Una arquitectura blanca, ventana corrida, concreto, mientras que estos otros barrios pues van gestionando como esa llegada lenta hacia la modernidad. O sea, son barrios que, como Muequetá y Colombia, que son los que están más hacia el sur de San Felipe, por ese corredor entre la Caracas y la 24, son barrios como más premodernos, de una arquitectura que todavía tiene como dejos a veces de esas aspiraciones de Teusaquillo, de la Merced, de las casonas grandes, de Neo Tudor, ¿no? De lo que también pasaba más arriba en Quinta Camacho, pero que estos barrios pues vienen como a hacer una oferta de vivienda de promoción estatal en las urbanizaciones, pues para la clase media de ese momento, ¿no? Sobre todo empleados oficiales, ¿sí? Son como barrios pues para distintos tipos de núcleos familiares, todavía núcleos familiares pues muy como normativos en términos de las formas del espacio y la cantidad de espacios, ¿no? Todavía había como una noción de vivienda sobre el suelo, pues que luego, que hoy en día parece como tan abstracta en Bogotá, ¿sí? Y entonces el barrio pues tiene como ese interés, evidentemente distintas dinámicas de Bogotá, movimientos, de desplazamientos, digamos, crecimiento exponencial hacia el norte, fueron pues como minando este tipo de barrios y cambiándoles la forma original. Entonces, mucho de ese urbanismo de estos barrios que les cuento, pues tienen en los bordes como servicios, ¿no? Talleres, mercados, sastrerías, lavanderías, etcétera. Pero en particular a este, pues le pega también como muy fuerte eso que ocurre en la 72, ¿no? Como todo lo que pasa ahí, que era también un punto, pues, como muy importante de movilidad de la ciudad, pues, porque bajaban pues, como el sistema de transporte público, distintos sistemas de transporte público que además marcaban el crecimiento de la ciudad. Inicialmente, pues, el trolley y luego los trolleybuses, etcétera, pues en la 72 tenían un gran corredor, había un taller, y ese taller, digamos, generó como ese halo de, de, de partes como automotrices que existen tanto en Santa Sofía, que es el barrio más hacia la 30, o Barrio Colombia, ¿no? Y eso, pues de alguna manera como que si uno lo analiza ya en un ámbito más grande, se da cuenta que San Felipe pues es como un reducto de vivienda que está o estaba hasta hace un momento, rodeado como por una cosa de servicios y talleres muy fuerte. Entonces la dinámica pues, del barrio es muy dura porque, entre otras cosas, nada, tuvo como esa proliferación en un momento también como de que los habitantes originales piensen que los primeros propietarios son del 50, o sea, una generación de propietarios originales del 50 quiere decir que más o menos hacen un recambio, una transición pues a comienzos de este siglo. Entonces muchos de ese tejido original pues ya no subsiste y se fue reemplazando por casas para distintas actividades, ¿no? Actividades mucho menos como públicas y activas como las que pueden estar asociadas al arte, sino más de oficinas, más de bodegas, etcétera. Y al final de cuentas, pues dan la forma que tienen, ¿no? Eso es una pequeña introducción y digamos que cuento esto como cronológicamente también para hablar de en dónde comienza esa relación con el barrio y en qué momento lo descubrimos. Esto tiene que ver con una instalación que hicimos en el 2009, un proyecto pues, que se llamaba Lugares Comunes, que había hecho Jaime Cerón la curaduría, invitar distintos artistas internacionales, nacionales, a hacer como intervenciones monumentales en el espacio público, que es una tradición pues, digamos, también tuvo como un bache histórico en los 70s o los 80s, perdió cierta relevancia, pero que aquí como que esa idea de la monumentalidad o de intervenir sobre
referentes como importantes de la ciudad, pues se recuperaron, hicieron distintas cosas, y en particular, pues invitaron a Tatsuo Nishi, que es este artista como japonés, alemán, que trabaja en la toma de pues construcciones, monumentos o elementos característicos de las distintas ciudades, y que, digamos, que las transvierta a partir de la como protección o la implantación de una vivienda en torno a ella, ¿no? Como ese es el ejercicio conceptual que hace, que de alguna manera, pues, en sus palabras lo que provoca es como una relectura o poner en evidencia por ausencia o por contraste ese tipo como de memorias o de informaciones que existe ahí, ¿no? Un tema que pues, se ha vuelto otra vez crucial con lo que está pasando. Entonces, ¿a nosotros en dónde aparecemos ahí? Bueno, pues porque evidentemente, como muchos procesos artísticos, tienen un sustrato como conceptual, pues claro, que tiene que ser pasado a la realidad, y es lo que demanda es nada, un mono de una casa encima de esa iglesia. Esta iglesia es en la séptima con Jiménez, es como la iglesia más, pues como patrimonial de la ciudad, una de las primeras iglesias, la iglesia de San Francisco, muy cerca además del Ministerio de Cultura, y había que resolver cómo podía subir la gente hasta allí, para llegar a una vivienda en la que pues, lo que había encima realmente era la cruz y una sala de una casa, un entorno muy doméstico, y la gente podía subir por esos andamios, ¿no? Entonces, eso lo hacemos en el 2009, pues fue un proyecto particular que viene a cuento porque tiempo después, en el 2014, José Alejandro Restrepo, pues en un momento en el que pues nada, como que vuelve a leer como ese monumento tan paradigmático que es casi que la frontera norte de San Felipe, que es el Monumento a los Héroes, lo vuelve a leer como con los ojos pues como de preguntarse por el pasado del lado que tiene ese edificio, pues tan paradigmático, ¿no? O sea, que en la historia de la ciudad, pues realmente es un edificio, ¿no? O sea, uno lo asume como un monumento en cuanto a que es ciego, a que no tiene ventanas, a que es completamente abstracto, digamos, incluso formalmente, como una pieza infranqueable de concreto, pero pues era parte de una construcción que, pues, como en un origen absolutamente militar, como algunos saben, digamos que en la historia del monumento, pues se teje como un interés nacionalista, de hacer un museo que celebrara como ciertas como participaciones que tuvo, por ejemplo, las delegaciones de soldados colombianos en Corea, etcétera, en un gobierno que pues, era Laureano Gómez, y que, entre otras cosas, pues se apoya de tanto un arquitecto como un artista, escultor italiano, Angelo Mazzoni, para la ejecución de la pieza, ¿no? Entonces es absolutamente racionalista, es absolutamente simétrico, pero pues también estaba amarrado como un momento de desarrollo pues, de la ciudad, ¿no? O sea, si ustedes miran aquí la fotos del comienzo del 50, pues aquí ya se ve San Felipe, en una foto aérea no existe todavía, digamos, consolidado la parte alta del polo, ni siquiera tampoco, pues, todos esos desarrollos que se hacen después hacia el lago, ¿cierto? Y pues lo que se intentaba que acá era hacer, pues, de toda la Caracas, pues, una autopista, digamos, como un paseo también, como muy basado en el urbanismo parisino de Haussmann, de un gran bulevar ajardinado, monumental, que incluso pues conectara en un eje, digamos, imaginario casi, georreferenciado, que llega hasta el puente de la Batalla de Boyacá, ¿no? O sea, otro evento, digamos, como bélico, historicista, nacionalista, que apela como a esos sentidos de orgullo nacional. Y en torno a eso, pues iban a hacer distintas viviendas para, por ejemplo, soldados en este sector. Pues el proyecto cae cuando existe, digamos, el golpe de Estado de Rojas Pinilla, queda como a medio camino el museo, uno ve las secciones del edificio,
con escaleras, etcétera. Y lo que hacen es, lo cierran, lo enchapan en esta piedra muñeca y nada, viene esta escultura que, pues, que no, originalmente no estaba ahí, estaba en el Parque de la Independencia, en donde va a volver casualmente. Y se le pone una serie de inscripciones también como asociadas a batallas de la independencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace José Alejandro en su proyecto? Pues nada, esta obra se llama Maqueta para Dante y tiene que ver, pues evidentemente, con esa idea como de la Divina Comedia, del ascenso y el descenso hacia el infierno, entre el cielo y el infierno, y que nosotros estamos convocados pues para resolver un poco la interacción con esa pieza desde el punto de vista como no solamente técnico, sino de la imagen, ¿no? De cómo aparece como una especie como de nueva exoestructura que le da otro carácter, incluso en otro tono lumínico, y que produce un salto en el paisaje, digamos, de ese punto tan concurrido. Además que la ciudad en ese momento pues no había retomado con la intensidad con la que tiempo después se hizo, para todo tipo de cosas, ¿no? Entonces, el proyecto construye esta como especie de herradura encima, arriba un pabellón flotado, en donde pues uno puede como apropiarse de una forma distinta, inédita de ese monumento, o sea, subir hasta su techo, que era como una especie como de apropiación de nuevo, ¿no? Como de redescubrirlo. Y por la cubierta descendía en una serie de niveles, instalaciones, aprovechando pues que eso, que tiene como absoluto control lumínico, porque es un búnker, es un edificio concreto, entonces pues José Alejandro proyecta en distintos niveles, pues según su tradición, ese tipo como de videos que mezclan entre archivo, entre documental, ¿no? Como en loops de blanco y negro, con imágenes a veces como sacras, con imágenes también de prensa, o sea, ese tipo como de documento que, pues, por lo que José Alejandro es reconocido, estaba como inserto en todo el recorrido descendente, digamos, hacia el infierno, narrando un poco como parajes paralelos al viaje que hace Dante. Y pues que pone también en cuestión algunos de los relatos perdidos, ¿no? Porque hay muchos mitos también en torno a esto, que incluso parte pues de los secuestrados después, ¿no? Que fueron después desaparecidos de la toma pues del Palacio de Justicia, vinieron a ser interrogados y torturados en este edificio, ¿no? O sea, como de alguna manera pone también todo este tipo de cuestiones sobre la mesa y se produce pues este tipo de documento, ¿no? Como de acercarse como a esas inscripciones, redescubrirlas, entender qué dicen, porque pues realmente también uno tiene una aproximación muy lejana como a ese tipo de información, pero esta, digamos, estructura también pues limpia, muy como escéptica, blanca, de alguna manera es como alumbrar toda esa información, esa costra y esa como sedimento de memoria con una luz blanca, ¿no? Como iluminarlo sobre la cara. Y arriba, pues nada, un lugar, nada, como para la llegada. Esto era parte de ese recorrido, digamos, descendente. Miren, pues que las tripas, pues tiempo después han ocurrido distintos eventos, premios Luis Caballero, etcétera, pero pues es un edificio que era valioso en todo caso en la historia de la ciudad, que por cierto va a ser demolido, digamos, porque pues ahí hay una intersección del metro, pues todo esto se va, ¿no? Entonces, pero que vuelve, ¿no? Como a ponerse en el centro de la discusión pública, política, si se quiere, ¿no? Por que ha sido un territorio como de reconquista y encuentro sobre el espacio público, pues súper crucial en estos días, ¿no? Y entonces, pues con toda esta información, de alguna manera empieza como nuestra llegada hacia el barrio, ¿no? Fue el primer proyecto que hicimos allí y tiempo después
digamos, ocurre como otro fenómeno que pues para nosotros ya queremos llamar desdomesticar, ¿no? Y es que, pues claro, los genes un poco como de este barrio son absolutamente domésticos, como decíamos. O sea, no es un barrio de una tradición distinta a la vivienda, y a la vivienda de clase media, de lotes como muy seriados, ¿no? Como lotes que van entre 8 a 12 o 14 metros de frente por 26 de fondo, ¿no? Esa es como una media que es la que te encuentras allí y que de alguna manera asume ese como proceso de recambio de uso, eh, pues de intentar hacer como espacios de arte allí, ¿no? Con esa idea, pues un poco como de distrito, que en otras ciudades, por ejemplo, han funcionado mucho en torno a desarrollos industriales, ¿no? O sea, como que lo que se retoma son terrenos baldíos o antiguas bodegas o zonas incluso como más parecidas por lo que podría ser Barra Colombia, ¿no? Que ya estaba tomada por talleres. Y entonces las transiciones son como un poco más coincidentes en términos como del aire, el vacío, el espacio, que por lo menos el arte contemporáneo y la exhibición o interacción del espacio del arte contemporáneo demanda al espacio, ¿no? Y entonces acá lo que uno se encuentra son casas, que ha sido un poco como la constante, ¿no? Y esto es una lectura simplemente como de la forma del espacio, no tienen nada más que ver que con eso, y son muchas galerías como de gen doméstico, ¿no? Entonces, pues tú entras y ves el cuarto, el antiguo cuarto, eh, pero pues de alguna manera eso restringe o por lo menos concentra el tipo de exhibición que se puede hacer en esos espacios. Claro, hay quienes han sabido sortear eso de una manera como radical, aprovechando los patios, haciendo intervenciones que rompen un poco como, por lo menos parcialmente, con esa tipología de vivienda, ¿no? Caber, por ejemplo. Pero hay otros que se quedan un poco como restringidos a ese formato como de pequeño cuarto además, que termina yo creo que de alguna manera como cuestionando o restringiendo el tipo de arte que se puede hacer ahí, la instalación, el formato, la escala. Entonces este espacio pues era uno de esas casas, una casa además pues gemela con otras dos, o sea tenía dos casas gemelas. Y pues somos un poco como invitados a pensar cómo dentro de eso, pues porque al ser gemelas tampoco se podía modificar, compartían el techo con las otras dos, pues cómo pensar un espacio que involucre pues mucho más volumen de aire, por ejemplo, muchas interacciones verticales entre los niveles y que rompa un poco con esa huella de vivienda, ¿no? Sin negarla porque pues fue una casa y siempre lo será. Entonces, de lo que se trata en intervenciones, estas son maquetas, es como de insertar una estructura metálica que habla de otro tiempo, que cuenta, digamos, como otro tipo de información, que muestra además eh, parte de lo que se va a hacer y de partir, digamos, el gran vacío, casi que es media casa, en dos, ¿no? Con una diagonal, generar un corte y crear dos triángulos isósceles ahí, uno lleno y otro vacío, ¿no? Una doble altura, digamos, despejando completamente el máximo de altura disponible y generando, pues, eso como otra relación con la iluminación, otra relación con el vacío, otra relación, pues, con la calle en últimas, porque al abrir también estos grandes ventanales y ventanas corridas, pues se desfigura un poco como esa tradición o esa escala y esa relación entre el interior y el exterior. Acá pues son unas fachadas como de esos documentos y hay simplemente una remoción como de capas, de pinturas, de acabados, ¿no? Como a dejarlo en su estado como más primigenio, más matérico, más burdo. eh, y pues se configura esto, ¿no? Como esta sensación espacial, digamos, de una pieza metálica que recibe, que parte el plano de lectura en dos, que es como la antigua entrada de iluminación, digamos, a la derecha, produce como un movimiento continuo que conecta el antejardín con el jardín posterior, ¿no? O sea, buscando conectar esos dos como entradas de luz o esos espacios de aire,
pero pues generando esto, ¿no? Como una estructura, como un esqueleto que se le da ahí, que además pues sirve de soporte de la iluminación, de soporte de dispositivos museográficos, de obra misma, pero también de un plano como de lectura pues mucho más alto. Entonces, lo que queda atrás, pues es esa mezcla, digamos, que es muy acertada también en estos lugares, y es que como que entienden que la densidad del uso del cotidiano, pero también como la sostenibilidad, pasa pues por activar eso como no solamente un espacio de exhibición flexible, sino un espacio para eventos, para trabajo, para tener un café, etcétera, etcétera. Y así va llegando como la transición capas, ¿no? De esas capas de memoria un poco como despejadas, ¿no? Con la misma madera que se va encontrando ahí, sirve para construir los entrepisos, y se llega a este jardín posterior, digamos, como ese punto de fuga, pues que también está muy marcado pues por el loteo del barrio, ¿no? Siempre tienen ese patio posterior. Entonces ahí en un momento existió un archivo, en ese segundo nivel, ¿no? Pero pues se construyen como esas relaciones como con la materia preexistente del barrio, y con esa como simultaneidad de sucesos, ¿no? Aquí había un archivo, una biblioteca en un segundo piso en un momento dado. Y eso pues digamos que plantea o lleva, encamina a otra situación, que es la que sí, pues, nosotros llamamos un nuevo comienzo, ¿no? Que es cuando el proyecto implica la demolición de el predio existente, o sea, como que ya no es insalvable por el estado en el que estaba, y existe la implantación de un nuevo proyecto, ¿no? Entonces esto es otro tipo de espacio, digamos, como mucho más, pues con la libertad de pensar algo de cero, digamos, en términos como justamente de esos genes de vivienda, pero que atiende como una cuestión importante, y es la relación pues, con la calle, con la escala, pero también con la tradición constructiva de ese lugar, ¿no? Entonces es una pieza de 4 niveles, que se pregunta, uno, por el antejardín, ¿no? Es que el antejardín pues ha sido el antejardín es una cosa nefasta, digamos, como la norma, porque es un espacio como que permite pues distancia de las construcciones hacia el andén, pero pues que no es ni público, ni del todo privado, pues porque tampoco se puede disponer de él, construir, techar, etcétera, pues mucha gente lo hace, pero en principio no. Y entonces lo que hace es desplegar como una especie de escalera sobre el espacio público, una especie de escalera como mueble, un ancho eh, pues particular, que permite además ser un mueble en el mismo momento, ¿no? Y también, sobre todo, permite disgregar como los flujos del lugar, ¿no? Porque el primer espacio tiene un gran salón, galería de eventos, etcétera, pues, acompasado mucho como por un mezanín y un taller que hay en el segundo, pero el tercero y el cuarto nivel ya son parte del ámbito de los talleres y en torno de los artistas que trabajan allí. Entonces, había ejercicios en los 50, por ejemplo, este es Gabriel Serrano, como es un arquitecto pues súper importante en la tradición de la historia moderna bogotana, de esa firma Cuidar Serrano Gómez, que hizo pues tantos proyectos, ¿no? Como el Antiguo Dorado, pero el edificio de los 50, que era lindísimo, o el edificio de la 26 con 30 del Supercadre, que también era lindo, ¿no? Todos como bastante maltratados por las adiciones y por el tiempo, pero joyas, digamos, en un momento. Y esta es su casa taller, y la casa taller tiene un consultorio abajo, otra puerta paralela para él, digamos, donde el segundo piso pues tiene como dormitorios, un living, dos servicios, y arriba pues nada, tiene como un par de estancias y un dormitorio, ¿no? Entonces separa esto, pero de alguna manera también tiene este gesto de la verticalidad rota por un elemento de madera y una ventana inclinada que mira un poco más hacia el techo, y es como una estrategia que a mí me pareció particular,
porque es una escala pues muy, muy bogotana, ¿no? O sea, también habla como de esa forma, de ese oficio, pues tan bogotano pues que es de una forja como más o menos delicada, de unos acabados como en piedra sobre ladrillo, pero en últimas también de una escala como a veces desfasada, ¿no? Como desfasada hacia lo poco, o sea, calles muy chicas, andenes a veces inexistentes. Entonces, pues esta era una oportunidad un poquito como de cuestionárselo y decir, bueno, ¿qué pasa aquí? O sea, ¿cuáles también son como las relaciones que puede tejer esa arquitectura con el rasante, con el nivel del andén, ¿no? Y entonces vienen esas profundidades, espacios que se terminan en espacios cubiertos, justamente como para eso, para activar la relación sobre el antejardín, no solamente de un jardín ornamental, un puesto de bicicleta, sino también un momento como de encuentro, diálogo cotidiano, y en los eventos pues mucho más. Y arriba, ¿no? Como ese bloque más pesado, con esas ventanas inclinadas, como lo veíamos, ¿no? Entonces, el edificio pues tiene una estructura metálica, muy liviana, genera como un filtro aquí, como con un dispositivo museográfico y entrega una doble altura que conecta en loop con el antejardín. Tiene un mezanine que mira allí, permite además distintos tipos de proyectos o como salas complementarias. Y arriba pues tienen 5 talleres, más una terraza, digamos, distinta, ¿no? Entonces, la materialidad, la escala, las formas, de alguna manera amplifican la forma en la que ese barrio pues también está construido, los detalles de la ventana, las modulaciones, los tipos de enchape, pero pues llevados un poco más allá, digamos, como preguntarse sobre otra forma, ¿sí? Digamos que aquí hay unas mamposterías a la vista, entremezcladas, hay unos calados, digamos, que también permiten como actuar, sobre todo de noche, pues porque parte, digamos, como de la dificultad del barrio, digamos, a nivel cotidiano, tiene que ver con cómo se desactiva en la noche, ¿no? O sea, algunas calles, por supuesto, más que otras, y esta es una de las que más. Entonces, esto funciona en la noche como una especie de lámpara que pues que dialoga y ofrece como otro tipo de sensación, ¿no? Como otro tipo como de relación, incluso con sus vecinos. Eh, Todo el proyecto de señalización en general también está hecho amplificando ese mismo lenguaje de la forja, del mampuesto, como de una construcción pues muy artesanal en última, ¿no? Como desde los pisos, los estucos, todo estaba muy filtrado como por la mano, por, por, por quién lo pone, ¿no? O sea, no está uniformizado, estandarizado por ningún tipo de acabado, sino es un poco tal cual es, ¿no? Una especie como de collage entre cosas, y este es ese salón con esa relación con el mezanín en la doble altura, digamos, esta es la pieza de atrás que se constituye como un circuito, digamos, que puede involucrar ese jardín en un momento dado dentro de un circuito pues, o un guión museográfico podría incorporarlo, entonces se entra por un lado, se sale por el otro. Y en últimas, pues busca eso, como formatos, ¿no? Que tienen que ver con la posibilidad de activar acciones con el cuerpo, grandes formatos expositivos, descolgar, sí, como el máximo de formatos posibles, que es lo que a veces una casa niega, digamos, o dificulta. Y pues nada, las estrategias después como para la luz, ¿no? Porque pues este tipo como de implicaciones de casa con casa, que además han tenido los patios ya techados, pues hacen como también sectores muy, muy fríos. Y pues la orientación de esta era norte-sur, entonces tampoco tenía como una insolación directa permanente. Así que empiezan estas aperturas en la cubierta, ¿no? Que van lavando de luz toda la escalera, algunos de los talleres. O este taller que hay sobre la fachada, que lo que hace es que es un poco ver el techo, ¿no? Como eh, mirar hacia el techo quiere decir, pues como de alguna manera relacionarse más con esa cota un poco como de árboles que hay unos doseles,
un cielo, pero pues generar otro formato de más metros cúbicos, más volumen de aire, otra relación con la luz, ¿no? Estos son espacios que utilizan mucho, por ejemplo, pintores, ¿no? En su cotidianidad. Y este tipo, pues, como de incisiones que van teniendo verticalmente el edificio, pues lo que permiten es que la luz como vaya penetrando por todos los ambientes. Esta es la terraza, digamos, como más alta. También tiene una ventana inclinada que permite, pues, justamente ver simultáneamente, hay como una correlación entre los espacios, o sea, finalmente los laboratorios como más potentes a veces de arte tienen que ver con esa posibilidad de ver simultáneamente lo que todo estaba ocurriendo en un momento dado dentro del edificio. Y el cuarto ejemplo, digamos, como ya el último de esta charla, pues tiene que ver justamente con un proyecto que hicimos como en KB, una museografía, un proyecto pues bastante, digamos, simple, pero interesante en cuanto a que dialoga un poco con la construcción interna de otra manera, ¿no? Esto era pues una eh, exposición de Daniel Salamanca, que es un artista, que estaba mostrando como distintos archivos y procesos, ¿no? Sobre todo bidimensionales, en cuanto a formas de hacer, ejercicios, digamos, de dibujo, ejercicios como de corte, ejercicios como de superposición. Eh, y lo que la pieza de alguna manera planteaba era como un dispositivo suficientemente maleable, hecho como por parales, ¿no? Más parecido a un andamio, pero pues también en madera, una madera que habíamos recuperado pues de un montaje, ¿no? Entonces también como de reactivar esa energía que había allí en ese material, y pensar que las combinaciones que podían dar pues surtían posibilidades para distintas como materialidades, desde un cofre o vitrinas, mallas para colgar de una manera más rápida, ganchos por si había como documentos, telas, velos, de otra manera, ¿no? Como que también las personas que llegaron un poco a la exposición pudieran consultar de ese archivo y esa obra de una manera como distinta. Y de alguna manera los parales lo que estaban haciendo, pues eran como tejiendo una relación entre el piso y techo, ¿no? Porque a veces los espacios pues, domésticos tienen eso, ¿no? Como una altura más bien pensada para la domesticidad, no para a veces el arte, pero esto, digamos, como que lo sostenía y de alguna manera hablaba de apuntalarlo, ¿no? Cuando si uno ha visto una fundición de una placa en una obra, se da cuenta de que es mucho esto, ¿no? Como unos parales que van sosteniendo una placa mientras que se funde. Eh, y eso pues da un recorrido particular hacia el fondo, saltaba ese nivel, digamos, que había ahí, con esos niveladores, eran piezas también muy Lego, como muy ajustable ahí, ¿no? Como que uno lo podía conectar en todos los puntos, podía colgar algunas piezas, dar las vueltas, mirar por detrás las obras, que eso, digamos, que venía de esa museografía pues tan radical del MASPI de Sao Paulo, de los dispositivos que diseñó Lina Bobardi, en vídeo o en Maya, también permitían pues aproximarse a la obra por los dos ámbitos de lectura, ¿no? O sea, circularla además, ¿no? Como una exposición muy bidimensional que habitualmente se hubiera podido pensar en los muros, era como insertarla en el centro de la circulación, y pues permitir eso, como los múltiples formatos, lo procesual, ¿no? Pequeñas mesas que iban mostrando piezas, partes, componentes, etcétera, ¿no? Por último, pues nada, contar un poco en qué estamos, y es que pues el proyecto del barrio, pues evidentemente sí que ha estado como muy permeado por todo, ¿no? O sea, el barrio es una esponja de la situación y de los conflictos como el país, en últimas, no solamente porque la pandemia, pues seguramente le dio un golpe muy duro, sino porque las promesas incumplidas, las políticas públicas sobre la cultura, pues usan, lo instrumentalizan
lo romantizan además, ¿no? Como la dureza que a veces puede ser como tener y sacar adelante un proyecto allí. Pero pues más recientemente, sí, como pues lo que está pasando, digamos, en torno al barrio, las promesas de lo que va a pasar, el metro, la vivienda, ¿no? Lo que pasó y no se hizo. Entonces, hay como una tendencia de proyectos que es interesante, digamos, ahí, y son proyectos que atienden como a esa mezcla de usos, pero más radical, ¿no? Y que tienen que ver ya no solamente con la posibilidad de tener el espacio de exposición, algunos espacios de trabajo, sino incluso vivienda, ¿no? Y múltiples viviendas, pero manteniendo esa escala, o sea, no es la escala de la constructora de unimos 3 casas y hacemos una torre, sino por ejemplo esta, que es un proyecto, digamos, como de Charwap, son personas que trabajan en torno como a la dirección de arte, a la producción para cine, y tienen esa casa ahí en la 74, y, y en lo que estamos haciendo justamente como analizando desde el punto de vista de los usos, pues la mayor simultaneidad también pensando como en cómo puede abordar cierta como ámbito de vivienda, pero seguir siendo público en un momento dado, activarse en distintos formatos, porque pues justamente estos espacios a veces lo que tienen es que los picos de frecuencia no son tan pues, estables como para mantener todo un piso siempre despejado, ¿no? Entonces, cosas como un garaje, cosas como un taller, cómo se pueden montar rápidamente para reconectar y abrir un espacio de exposición o reconectar esas dobles alturas que tienen en relación a los espacios, ¿no? Cómo recuperar las escaleras, hacer unas otras y quedando unos espacios domésticos, eso estamos haciendo, montando algunos como superposiciones entre, por ejemplo, aquí en este punto uno ve una vivienda, otra vivienda más, un espacio de trabajo, y una posible, digamos, cuarta unidad, ¿saben? Como la posibilidad de superponer, pero pues que esa superposición traiga también los valores como en la forma de vida y de trabajo como mucho más horizontal que se pueda producir ahí en torno a un patio, en torno a un jardín, en torno como a una vida compartida. Y ahí sí estamos haciendo un par de experimentos pues más en el barrio, ¿no? Como desde esta lectura un poco más espacial, ¿no? Estas son obras pues fotos de esa obra, ¿no? De esos reforzamientos que a veces hay que hacer porque, entre otras cosas, pues el suelo de San Felipe es un suelo como muy malo para la construcción, ¿no? Tiene muchos problemas con el agua, las humedades, los asentamientos. Así que a veces terminan saliendo como estas megaestructuras allí. Esto es un recuento entonces de ese panorama de las obras. Bueno, Antonio, muchas gracias, muy buena la charla, conocer todas estas cosas del barrio, de, por ejemplo, de Héroes, ¿no? Que mucha gente desconoce, toda la historia que hay detrás de eso y como tener en cuenta esos monumentos, como decís, que tienen historia y que están haciendo historia. Bueno, todos los procesos de San Felipe. No sé si alguno de los chicos que están conectados tienen alguna pregunta, alguna consulta. No, pues me pareció muy interesante y sobre todo ahorita que mencionas lo de héroes, pues también ir viendo cómo, pues con todo esto de las protestas también, como esos monumentos físicos también empiezan a cambiar. Entonces como que también pues el barrio empieza como a acoger esos cambios de arquitectura y como ese lenguaje que empieza a pasar en la ciudad. Entonces pues muy chévere ver también cómo esa transformación de un barrio residencial empieza como a acoger y a convertirse pues en espacios pues arquitectónicos que están pensados para hacer galerías, para hacer espacios de arte y empezar a ver esa transformación en los barrios, pues es muy chévere. Sí, No, de acuerdo. y totalmente también como lo que es los vecinos. Acá pasa mucho que la gente viene, hay vecinos que todavía no entienden qué es lo que pasa en el barrio. Hay vecinos que entran y dicen, ay, yo no sabía que existía esto. O ven que hay cambios estructurales o de locales y
que también es como que todavía no entienden bien qué es lo que está pasando en el barrio. Y creo que este tipo de charlas, digo, de conocer más acerca del barrio, ayuda, ¿no? Como digamos, a comprender qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar en el futuro, digo, ¿no? Porque también se ve una proyección a futuro muy grande. Claro, digamos, de alguna manera, pues como que hay una realidad en la convivencia, digamos, cotidiana de ese barrio, que es a veces distinta como a los imaginarios que el resto de la ciudad tienen sobre él. Y en ese sentido me parece que los vecinos pues siempre van a existir, o sea, el barrio, ese barrio es muy, muy grande, ¿saben? Como que parte incluso a veces de todo lo que pasa, pero que uno a veces sintiera como que se sienten determinados puntos y en otros no, tiene que ver con eso, porque la cantidad de manzanas que hay entre la 72, la 80, la 24 y la Caracas, pues es enorme. Y hay una diversidad de eventos que pasan ahí, pero a mí me parece que es que en esa mezcla justo está como el interés de ese barrio. Cosas como esas aproximaciones a los vecinos, yo creo que poco a poco, pues que ya el proyecto va para 10, 15 o 10 años, ¿no? 15 años, no sé cuánto lleve ya como las primeras como tomas y transformaciones de casa, y ya de alguna manera como se va viendo que la convivencia pues tiene como ventajas para ambos problemas también seguramente, que finalmente los presupuestos ni las formas de transformación de la ciudad de Bogotá son como esas promesas de, no sé, o tiene la capacidad, no sé, como de transformar un barrio de repente, ¿no? O sea, la transformación de San Felipe seguramente le faltan muchísimos años, ¿no? Muchísimos, muchísimos. Y seguramente yo creo que ya está bueno ver que la transformación no es una cuestión inmobiliaria, ¿no? Que era parte como del discurso inicial. No es que el barrio lo vayan a tumbar y van a salir torres y galerías, no, no. Creo que el futuro de San Felipe se parece muchísimo más al presente y en eso creo que lo que ocurre en Héroes, pues de acuerdo con Angelina, es interesante porque yo creo que muestra como una guía de hacia dónde pues puede funcionar como un ecosistema de artistas y pensamiento como el que puede potencialmente, como el que hay potencialmente en San Felipe, pero pues qué es lo que permite hacer, ¿no? Y como esa toma de la calle que ocurre ahí, ese redescubrirse, además de una manera pues como tan intergeneracional por un lado, pero también diluyendo cualquier tipo como de sesgo pues de clase, o sea, que ese tipo como de dejos que están tan incrustados incluso en la planeación de la ciudad, cosas como la que pasan en Los Héroes, la desbaratan por completo, ¿no? Y que muestran, como también decías tú, que la historia de ese tipo de monumentos pues no terminan justamente cuando lo implantan, sino que están vivas, o sea, esos monumentos siguen haciendo historia aún hoy, ¿no? Es increíble. Y otra cosa respecto cuando estás hablando, me parece, tenemos una obra ahí en KB que pues también como que es como un resumen de toda esta charla y es la intervención que hizo Leila Cárdenas cuando recién empezamos con KB, que la invitamos a hacer algo con los escombros de todo lo que estábamos haciendo, pero ella nos dijo que le guardáramos una pared que tenía también como todos esos vestigios de las pinturas hizo un dibujo removido, justamente del periódico El Tiempo de 1938, si no estoy mal, que hablaba sobre San Felipe, decía como el mejor lugar para su inversión, que pasaba el tranvía por la calle 72, que había acueducto, alcantarillado. Entonces, como uno pues empieza a ver como esa transformación que en el 32 estaban hablando que había un tranvía, que había acueducto y que había alcantarillado, y pues como lo que se ha convertido San Felipe hoy, ¿no? Como, pues como ese cronograma, como esa línea del tiempo, pues en toda esa transformación del barrio. De acuerdo. Yo tengo una pregunta, no sé, o sea, pues de pronto como que no sé si haya una respuesta aquí de parte del invitado, pero sí me parece que podría haber como un insight al respecto, y es que yo sí tengo una duda que yo veo, pues como yo creo que a nivel mundo, digamos como con muchos colectivos de gente que trabaja con arquitectura, urbanismo y arte, y particularmente me parece que en San Felipe ha habido varios proyectos de eso, un interés sobre lo local
y sobre las pequeñas comunidades citadinas, digamos, como pensar la comunidad, barrio y localidad, y cómo eso puede ser como una nueva alternativa de estudio como económico y social, digamos como, por ejemplo, pues la beca esta con la que, pues, que Cabe es parte y también Plural tuvo un proyecto editorial al respecto que trata de pensar como la localidad Barrios Unidos y como un montón de proyectos gastronómicos, culturales que están pensando la idea de barrio. Como que me interesaría también pensar cuál podría ser, digamos, el interés y la necesidad de eso. O sea, pues me parece interesante, pero por qué se está pensando hoy en día la localidad y el barrio como un núcleo de pensamiento de la sociedad? No sé cuál sea su opinión al respecto. Sí, pues mire, pues eso tiene como múltiples aristas y ámbitos de lectura, ¿sí? Y yo entiendo que hay una cáscara, hay un punto espinoso en la pregunta que, que muy rápido puede como deslindarse en una cuestión como inmobiliaria y de especulación, como que es el gran fantasma que a veces ese tipo de intervenciones tienen, pero le diría que claro, que es muy importante que ese tipo como de procesos y esas escalas de San Felipe, en últimas, son interesantes porque permiten justamente la convivencia entre múltiples aspectos. O sea, mire que lo peor que le puede pasar a un barrio como este sería homogeneizarse inclusive en que fuera todo de artistas, pues eso también sería nefasto. Que es lo que ciudades cuando intentan hacer esos distritos de arte, ciudades con presupuestos enormes, pues logran hacer, ¿no? Uno ve esos barrios, de repente todo se llenó de tiendas, todo se llenó de galerías, de restaurantes, no sé qué, pero pues la versión bogotana es más esta, ¿no? Como mucho más problemática, más lenta, con muchos conflictos y diferencias, pero en ese ámbito, mire que yo siento que la relación que se ha ido tejiendo entre los vecinos y el proyecto, de un tiempo para acá, siento que ha como tomado otro tono. O sea, al comienzo evidentemente fue problemática, ¿no? Como muy basada también en el prejuicio de quienes llegan, muy basada también pues en la gentrificación y lo nefasto que puede ser para los costos de la tierra que exista un rumor de que se está haciendo un proyecto ahí que en últimas tampoco tiene forma. O sea, el proyecto de San Felipe, cuando uno lo ve en términos de la planeación y lo investiga, no existe. O sea, es como un mito, hay una leyenda. En la oficina de planeación no hay un plano, digamos, que muestre tal distrito. Alejandro Cárdenas, pues o ese grupo, pues son personas que tienen seguramente como intereses mucho más inmobiliarios que tampoco tienen, más allá como de ideas de que haya un museo del coleccionismo o que hoy en día, digamos, movilidad quiera peatonalizar una serie de cosas, o lo que se intentó hacer entonces con el parque de la 72 con 24 y hacer esa torre de vivienda. Es decir, hay como una serie de intenciones, pero lo que no hay como una radiografía de la ciudad, pues es como un plan común en el que todo el mundo se pueda alinear, ¿no? Y ahí, pues, como esas pequeñas alianzas que además no pasan para nada como por el sector público, y pues afortunadamente, ¿no? O sea, lo que también muestra San Felipe es que ante la ausencia como de planificación, de influjos de verdad como eficientes desde el sector público para transformar un lugar así, pues empiezan esas pequeñas alianzas y esfuerzos como más individuales, para ir haciendo cosas, ¿no? Y sí que he visto como tanto como tensiones con vecinos y como ese tejido local, como también buenos laboratorios de lo que podría llegar a ser. Y que evidentemente eso se promueve porque, pues, desde el punto de vista ya más urbanístico, lograr pensar las cosas en pequeñas escalas, pues es toda la vida más eficiente, ¿no? O sea, toda la vida más eficiente porque reduce movilidad, porque genera como entornos mucho más consolidados, más seguros, etcétera, etcétera. Pero pues esos son ya discursos un poquito más, digamos, neoliberales, a los que no quisiera entrar, pero eso es lo que siento de lo que usted dice. Ok, cool, gracias.
¿Y era por ahí o no? Me perdí con la pregunta. No, no, pienso lo mismo, digamos como que más o menos, como que es de pronto pensar también que tal vez anteriormente no había como una noción de una agencia sobre las estructuras económicas de nuestras comunidades. Entonces las cosas se pensaban o muy macro ya a nivel país o ciudad, o muy micro como a nivel núcleo familiar o oficina, pero nunca había como una idea de barrio que es como un estado intermedio que puede alcanzar todavía a ser manejable, pero digamos pues finalmente sí es como que puede formar una comunidad que puede lograr ahí unos núcleos de intercambio económico, de estructura arquitectónica, pues no sé, como de unos núcleos de operación que pueden ser como más sustentables, que no son ni tan individualistas, pero que no son tan inmensos que se vuelven como totalmente abstractos. Entonces, pues así uno pues le parezca chévere o no los proyectos como San Felipe o como otro tipo de cosas, digamos como que sí es interesante ver que hay una especie de empoderamiento sobre comunidades no sé cómo decirlo, como de tamaño medio, pues, digamos, pues como sobre las agencias de la cotidianidad. Entonces es como interesante también cómo igual hay un grupo de personas que se conforman desde diferentes disciplinas para tratar de llevar ese proyecto a cabo. No sé, igual queda como una pregunta muy grande ahí también sobre eso, pero bueno, de pronto como que este caso de barrio sea una buena manera como de estudiar las posibilidades de ese caso. Es como lo que me queda en la cabeza. Pero yo creo que todo lo que vos dijiste, respondiste, y como que vos ataste tu pregunta a todo lo que acabas de decir, como la convivencia de todo, ¿no? De los vecinos, de los proyectos, que es un poco lo que hablaba Antonio, como que está pensado a pequeña escala y que se va haciendo en la realidad, ¿no? En el momento, como te digo, hay vecinos que obviamente económicamente esto les sirve y se están dando cuenta y el barrio está más lindo y hay más seguridad. Y así también los proyectos como Open San Felipe, Noche San Felipe y todas aquellas actividades que son propuestas desde las galerías también, ¿no? Como que yo creo que desde las tiendas, o sea, yo creo que todo el mundo de a poco se está haciendo, o sea, de su lado, de su parte, está colaborando para que eso pase y para que sea un barrio donde ocurran cosas y que no sea un distrito de arte nada más, ¿no? Sí, de acuerdo. Bueno, yo no sé si Bueno, alguien no, tiene... yo solamente, perdón, como un último comentario con respecto a la experiencia de acá en Medellín, que justo le estaba hablando con unos artistas, fuimos a Barrio Colombia, Circuito de Barrio Colombia, no sé si Antonio lo conoces, pero pues Sí. también es muy interesante como es un barrio que, a diferencia de San Felipe, digamos que empezó con la idea de unos inversionistas en transformar un barrio en un lugar de arte y algún lugar de alguna forma como inversión, pero como también la experiencia del Circuito Barrio Colombia, como fue la intención de unos artistas, como apropiarse de algunos talleres de mecánica, de algunos hangares y empezar a hacer como su propio circuito, que cambia completamente como con la arquitectura de San Felipe, porque es hecho por artistas como Artist Run Spaces, digamos que no transforman como tal la arquitectura, pero sí se apropian de ella y pues empiezan a generar también como otro tipo de circuitos, otro tipo de recorridos que son como muy desde el arte, no tanto como desde el proyecto de inversión. De acuerdo. Como un comentario de la experiencia de Medellín que también me parece como interesante. Y bueno, pues muchas gracias, Antonio. Yo desde aquí, desde la distancia, pues participando también chévere de la charla, me pareció increíble. Gracias por el tiempo y muy interesante pues todo lo que has hecho. Muchas gracias por la invitación. Sí, un abrazo muy grande. En contacto. No, Chao, chicos. gracias Antonio, la verdad muy interesante el tema, uno podría hablar horas de todo esto que está pasando en San Felipe hace años, está buenísimo, gracias por aceptar tu invitación, como vos como arquitecto y proyectos acá en el barrio, poder dar tu opinión, así que bueno, nada, agradecemos a la beca Escultura local, justamente que es como para activar todo lo que es Barrios Unidos y el barrio, así que esta charla me parece que viene muy bien. Y bueno, gracias. Próximamente la charla va a estar subida en concordradio.co, así que ya vamos a estar promocionando. Antonio, muchas gracias, en serio. Vale, bueno, un Hasta abrazo. luego.